Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre reposaré. Muy buenas tardes, queridos amigos, les habla Jorge Luis Garay y les recuerdo que hoy es domingo, el primer día de la semana, el falso día de descanso. Domingo es el día de culto pagano al dios Sol, es la marca de la bestia. Domingo fue impuesto por el sistema romano papal en el año 321 después de Cristo y fue ratificado por la ley eclesiástica 28 del Tercer Concilio de Orleans, Francia, en el año 538 después de Cristo. Por lo tanto, no fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el día de culto y de adoración que ellos establecieron en la eternidad y hasta la eternidad, pasándolo del sábado al domingo. Lo que ellos establecieron para adoración a ellos en la eternidad, en el día sábado, no lo cambiaron ni lo cambiarán en el día domingo. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron el sábado, la ley de Dios pasando el sábado al domingo. Fue el papado, fueron los papas, fue el sistema romano papal que se arrogó poderes y autoridad que Dios no le ha dado, sino poderes que le dieron los Césares, Nerón, Calígula, Justiniano y Constantino. Con esa autoridad es que cambiaron y pervirtieron todas las cosas y las doctrinas y las leyes y los tiempos de Dios. Escrito está en el libro de Éxodo, capítulo 31, versículo 18, que después que acabó de hablar Dios con Moisés allá en el monte de Sinaí, le entregó 2 tablas de piedra escritas por el dedo de Dios. Dios hizo la ley la hizo Dios. Lo único que no hay de redacción humana aquí en esta Biblia es la ley de Dios. Eso no se lo inspiró el Señor a ningún patriarca, a ningún profeta, a ningún sacerdote, a ningún evangelista, a ningún apóstol,
a ningún discípulo, a ningún hombre le reveló el Señor. Eso lo hizo Él personalmente, como dice la Escritura, que descendió del cielo al monte de Sinaí, y ahí en medio de truenos, de relámpagos, de centellas, de la humareda y la candelada, dice que el Señor reveló, escribió, no solamente escribió, sino que proclamó con su propia voz todos sus mandamientos allí, y lo escribió, dice que con el dedo de Dios en tablas de piedra, que es símbolo de eternidad. No fue el Padre, no fue el Hijo, no fue el Espíritu Santo los que cambiaron la santa y eterna ley de Dios, pasando el sábado al domingo. Fue el sistema romano papal. El domingo es el falso día de descanso. Domingo es el falso día de descanso. El sábado es el verdadero día del Señor. Es el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Escrito está en Éxodo 28 al 11. Y oigan todas las palabras que contiene este cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios. Dice el Señor: acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. Es sábado para Él, no es sábado para irnos de juerga, para irnos de piscina, para irnos de fútbol, para irnos de parranda. Es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas, porque, dice el Señor, en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. ¿Qué nos dice el Señor? Que el cuarto mandamiento de la santa y eterna ley de Dios es el único mandamiento a nosotros que nos dice el nombre del legislador, Jehová, que quiere decir el eterno. Nos dice también el título, creador. Nos dice también sus límites. Dice el cielo y la tierra, el universo. Y nos dice también quiénes deberían de ser sus súbditos. Dice: todo lo que respire, alabe a Jehová. Qué lástima, qué pesar, qué tragedia tener que decir que de todo lo que respira en este planeta, el único que no quiere darle gloria, alabanza, loor y adoración al Dios creador de los cielos es el hombre que fue creado a su imagen y semejanza, que está en rebelión contra Dios, que está poseído por Satanás, que está llevado por el diablo, que está amarrado al carro de la rebelión de Satanás. Pero el Señor está llamándolo a darle la oportunidad a que deje todas las tradiciones y los mandamientos de los hombres que los sumieron en la oscuridad y en las tinieblas de su palabra. Abra su Biblia, querido amigo, y abra allí la palabra en Éxodo 20 y conozca la ley de Dios, la verdadera ley de Dios, esa ley que lo habrá de juzgar a usted y a mí, que exigirá el cielo el cumplimiento de sus exigencias. Venga y busque esa ley y aparte ya todo el engaño y la mentira con que el sistema romano papal llevó a un mundo a desobedecer y a rebelarse ante Dios y a atraer hacia la humanidad todo el engaño, toda la mentira y todos los hombres llevados ¿a quién? A Satanás, llevados al diablo. Lo que hace el sistema romano papal es llevarle la gente a Satanás, a que sean rebeldes, a que no lean la palabra de Dios, a que no hagan la voluntad del cielo. Eso es lo que nos dice el Señor. Por eso el Señor amorosamente nos dice, y escrito está ya en el libro de Deuteronomio capítulo 5, el Señor allí nos da el secreto del éxito, el secreto de la salud, el secreto de la prosperidad, el secreto de la paz, el secreto de la felicidad y el secreto de la vida eterna. Dice el Señor: ¿quién diera que tuviesen tal corazón que me temiesen y guardasen todos los días todos mis mandamientos, para que a ellos y a sus hijos les fuese bien para siempre? Oiga lo que nos dice el Señor, el secreto del éxito y todos los secretos de que el hombre busca la felicidad, la vida eterna: obedecer los mandamientos para que nos vaya bien a todos, dice el Señor, hasta nuestros hijos, donde quiera que va a seguir, porque el padre que enseña a sus hijos a temer a Dios, esos hijos también le enseñarán a sus hijos
a temer también a Dios, y ese es el plan y el deseo de Dios, porque Dios quiere llevar al cielo es familias enteras. Eso es lo que Dios quiere, que todos nos sometamos a Él, que las familias, desechar todo el engaño, toda la mentira, toda la falacia, toda la iniquidad, todo el odio que el sistema romano papal trajo aquí, todo el engaño que el sistema romano papal trajo aquí. Como hemos visto, quedó este país hecho un caos, un pandemonium por todas las fiestas que acaban de pasar ahora en este mes de diciembre. Todo el mundo lamentando su muerto, lamentando su quemado, lamentando su mutilada, perdió el ojo, quedó ciego por la pólvora, murió intoxicado por el alcohol, murió envenenado por el puerco que se comió, murió atracado, murió y está loco por allá porque lo atropelló un carro. Esos son los lamentos, esos son los frutos, esos son los resultados de las fiestas del sistema romano papal. Y esta es la hora de despertar, como hablábamos ayer, porque Cristo viene, el Señor viene. Estamos viendo sus señales cada vez más palpables, cada vez más evidentes. El mundo no se va a acabar, queridos amigos, el mundo está acabado. Ustedes y yo hemos creído, hemos crecido oyendo de que el mundo se va a acabar, pero hoy estamos siendo testigos vivientes de que el mundo no se va a acabar. El mundo está acabado. Eso es lo que estamos viendo nosotros en esta hora de crisis intensa, un mundo acabado. Y lo bueno de todo esto es lo malo que se está poniendo, porque estamos en el tiempo, hablábamos ayer, de la tardanza. Estamos en el tiempo en que de un momento a otro el árbitro eterno va a pitar el final de la historia de este planeta, de esta humanidad, y entonces ahí es donde dice el Señor que vendrá toda la destrucción y el caos sobre este planeta, y quedará solo el lote y llevados sus hijos fieles, los que quieran oír y aceptar una salvación tan grande. Dice que serán sacados de este planeta lleno de inmundicia, lleno de rebelión, lleno de iniquidad. Eso es lo que viene el Señor a hacer. Por eso hablamos que el viaje de Abraham no tenía destino. El viaje de Abraham no tenía destino, porque el destino iba a ser caminar y caminar los hijos de Dios en este planeta como seres, como hombres y mujeres, dice el Señor, advenedizos. Como su ciudadanía no está aquí, porque la última movida que el Señor va a hacer, y escrito está ya en el libro de Primera de Tesalonicenses, en el capítulo 4, en el versículo 16 y 17, oiga lo que nos dice el Señor, cuál va a ser la última movida que el Señor va a hacer. La última movida que el Señor va a hacer con su pueblo y por su pueblo, escrito está aquí. El destino final del viaje de Abraham, que comenzó hace casi 5,000 y pico de años. Oiga lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Escrito está en Primera de Tesalonicenses capítulo 4 versículo 16, porque el Señor mismo, oiga lo que dice el apóstol Pablo, porque el Señor mismo con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. ¿A qué es que viene el Señor Jesucristo? Dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios. Eso va a ser la venida de Cristo, va a ser audible, va a ser visible, va a ser tangible, va a ser tratable, va a ser real. No es como enseñan los testigos de Jehová, que Cristo ya vino. ¿Dónde ha venido? ¿Dónde vino? Ellos dicen que en secreto, que Él vino en secreto y que ya está reinando. ¿Reinando dónde? Cuando el Señor dice que va a reinar es Él con los suyos. Contradicen la Biblia como la contradice el sistema romano papal, y todas las iglesias están contradiciendo la Biblia. Y el Señor nos dice que podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Todos esos dichos de los papas, de los testigos de Jehová y de los pastores y las pastoras proceden de Satanás, porque están contradiciendo la Biblia. Aquí el Señor nos está diciendo es que viene
visible, que será audible con trompeta, porque Cristo, ya ustedes saben, no tiene el don de la omnipresencia, por lo tanto es visible, no puede venir en secreto ni oculto, porque Él no tiene allá a quien temerle, Él no tiene a quien temer, ni Él va a hacer nada en secreto, ni tiene nada que hacer en secreto. Aquí el Señor nos está diciendo que es una venida real, audible, visible, tangible, tratable. Eso es lo que nos dice la Escritura. Dice, porque el Señor mismo, con voz de mando, con trompeta de Dios y con trompeta con trompeta de Dios descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero, visibles, tangibles, gente real, gente que murió creyendo en Él, gente que obedecieron y guardaron sus mandamientos. Y sigue diciendo el Señor aquí, luego nosotros, los que hayamos quedado, los que vivimos, que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. ¿Cuándo es que es el arrebatamiento? ¿Cuándo es que va a ser el tal rapto secreto de que tantos hablan, tantas iglesias de estas que contradicen la Biblia? Que va a ir el piloto en el avión y se va a desaparecer, que va a ir el chofer en el automóvil y se va a desaparecer. ¿Cuándo va a ser esta mentira que estará el uno aquí, el otro allá y se va a desaparecer? No, el Señor dice es que viene por su pueblo, y sí, el que va a estar al lado del otro va a ver cómo se fue, y van a ver cómo el muerto resucitó y se fue, y todo va a ser visible, no van a ver nada en secreto. Aquí el Señor no menciona la palabra secreto, aquí el Señor nos dice es que serán arrebatados visibles. Los impíos, los demonios van a ver cómo le están yendo los fieles de Cristo de aquí de este planeta. Los impíos están viendo también, los que los perseguían los van a ver cómo se fueron. Eso será así, eso es lo que escrito está, y eso es lo que debemos de creer. Lo demás contradice la Biblia, y podemos tener la plena seguridad que todo lo que contradiga la palabra de Dios procede de Satanás. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. ¿Qué nos decía entonces allá Ezequiel? Venimos estudiando esto, queridos amigos, venimos estudiando la venida del Señor Jesús, el día de la venida del Señor Jesús. El fin viene, nos decía Ezequiel, leíamos ayer, el fin viene, y terminábamos ahí en Ezequiel hablando de cómo arrojarán la plata y el oro. ¿A dónde? A las calles, dice aquí, tirarán la plata a las calles y su oro será desechado, ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día del furor de Jehová. No saciarán su alma, ni llenarán sus entrañas, porque ha sido tropiezo para la maldad. ¿Qué nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra? La gente que cree que su fortaleza, que su poder es el dinero, las riquezas, los que se engrandecen y se sienten todopoderosos porque tienen riquezas, que ese es su amparo, que ese es su refugio, que lo van a tirar a las calles. Mire, el Señor nos dice que el dinero sirve solo para 3 cosas. Sirve el dinero. Dice que para tener lo necesariamente lo necesario para sobrevivir nosotros, pan, techo, abrigo y comida. Y segundo, dice para darle al que no tiene, y tercero, dice para ayudar en la proclamación del evangelio, de la venida y de los mandamientos de nuestro Señor Jesucristo. Para eso sirve el dinero, para comernos lo que sea necesario, tener lo necesario, no lo estrafalario ni lo superfluo, lo de la vida, gastar dinero en lo que no es pan. Primero, para mantenernos del pan necesario. Segundo, para darle al que no tiene. Y tercero, dice, para proclamar, para ayudar en la proclamación del evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Y dice que de ahí para allá el valor del dinero será menos que el de la arena, así de simple y así de sencillo. Eso es lo que escrito está. Por eso el Señor nos dice que será ¿qué? Desechado el oro y la plata, y que allí en ese montón de montañas de dinero, como los políticos se roban y como se roban los corruptos, dice, ahí serán sentados ellos para meterles ¿qué? Candela, y ese será el fin de toda la historia, de todas las cosas de este mundo. El día del Señor viene. El Señor nos dice que si la maldad tuvo un comienzo, también tendrá un final. El Señor nos dice que Él viene. Escrito está en el libro de Sofonías. Oiga lo que nos dice Sofonías, hablándonos de esto mismo.
el profeta Sofonías hablándonos del día del Señor. Vendrá, de eso hablaron los profetas. Ya dijimos que los profetas del Antiguo Testamento, de la antigüedad, hablaron más para nuestro tiempo que para el tiempo de ellos. Esto que está escrito aquí se aplica más ahora que para el tiempo de la antigüedad. Y escrito está en el libro de Sofonías, capítulo 1. Versículo 12, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén. Ya hablábamos ayer que Jerusalén es un símbolo del mundo en el tiempo del fin. Ya hablábamos ayer que lo que ocurrió en Jerusalén en el año 70 es un pálido, la destrucción de Jerusalén en el año 70 que quedó arrasado, como escribe Josefo el historiador, dice que el solar quedó arado, totalmente limpio. Ahí fue donde encontraron los mahometanos del Islam, el lote peladito del templo, bien hechecito, bien aradito, bien planito, porque no quedó piedra sobre piedra. Dice, acontecerá en aquel tiempo que yo escudriñaré a Jerusalén, al mundo con linterna, y castigaré a los hombres que reposan tranquilos como el vino asentado, los cuales dicen en su corazón, Jehová ni hará bien ni hará mal. ¿No es eso lo que está diciendo la gente ahora? ¿No es eso lo que predican los pastores en sus iglesias? ¿No son esos sus sermones? ¿No son esos sus predicaciones? El Señor ni hará bien ni hará mal, es un Dios de amor, es un Dios de misericordia, pacta, siembra, trae la hipoteca a la casa, vende los trebejos, tráigale el dinero, vaya y pídale al banco que le preste y pacte con Dios, siembre con Dios. Entre más grande sea la siembra, más grande será la cosecha. Con esos engaños y con esas mentiras le andan los pastores a la pobre gente sumida en la más terrible ignorancia y dominados y manipulados por los espíritus de los demonios y por estos hombres que lo están llevando a la rebelión. Si están en rebelión, no está Dios con ellos, queridos amigos. Hay que romper esas ligaduras, dice el Señor, y venir y buscar el consejo del Señor. ¿Sabe cuál fue la última trapisonda, si se puede decir, la última maroma que le están enseñando, la última mentira que le están enseñando a la gente? Oía a un pastor de estos que se llama Eduardo Cañas, creo que Eduardo, en una emisora de estas, decirle a la gente que Dios está transfiriendo las riquezas. Eso le decía este señor Cañas a sus oyentes, a su iglesia, que Dios está transfiriendo riquezas, que está haciendo transferencias de riquezas, que solamente lo que tienes tú que hacer es ser fiel con la iglesia y traer plática aquí, y Dios te va a transferir las riquezas, porque esos hombres ricos, esos hombres propietarios de todas esas riquezas, son hombres que no están obedeciendo a Dios como nosotros. Así le dice, no están obedeciendo a Dios como nosotros. Pídele a Dios entonces que te transfiera a ti las riquezas de ese hombre. Esa es la mentira, ese es el engaño, esa es la trampa, esa es la manera como engañan a la gente, despertándole la codicia, despertándole la ambición, predicándoles el evangelio según Judas Iscariote. Eso es lo que le enseñan a la gente. Ese es Judas Iscariote predicándole a la gente el evangelio según Judas Iscariote, de la riqueza, de la abundancia. No hablan sino de prosperidad, de que Cristo viene, de eso no le mencionan absolutamente nada. Que viene el caos y el desastre para el rebelde y el desobediente. ¿Qué dice el Señor aquí? Jehová ni te hará bien ni te hará mal. ¿Y qué más sigue diciendo Sofonías en el versículo 14? Cercano está el día grande de Jehová. Tengan en cuenta esto, queridos amigos. Día, el Señor menciona es día, no acontecimiento, sino día. Viene el día grande de Jehová. Viene el día grande, aquel día, el día terrible, el día de temblar, el día de angustia, como va a decir aquí Sofonías. Viene el día, dice, cercano está el día grande de Jehová, cercano y muy próximo, es amarga la voz del día de Jehová, oiga, gritará allí el valiente gritará. Sigue diciendo, día de ira, aquel día de ira, aquel día de angustia y de aprieto, día de alboroto y de asolamiento, día de tiniebla y de oscuridad, día de nublado y de entenebrecimiento, día de trompeta y de algazara sobre las ciudades fortificadas y sobre las altas torres. Oiga, altas torres, esos edificios rascacielos. Sigue diciendo,
¿Sí notaron ustedes aquí, Sofonías 1, 14 en adelante, cómo la palabra más repetida es día, 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 día grande, día terrible, día de ira, día de angustia, día de alboroto, día de tiniebla, día de nublado, día de trompeta? Y atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. ¿Qué dice el Señor aquí en aquel día que vendrá? Dice que pecaron contra Él, se rebelaron contra Él. No se olvide, pecado es transgresión de la ley. Es la única definición que la Biblia da de pecado. Pecado es transgresión de la ley. Queridos pastores, que hablan de que el pecado, de que mi pecado, que el Señor nos libre de nuestro pecado, que el Señor perdone nuestros pecados, oremos para que el Señor nos perdone. ¿Qué palabra? ¿Nos perdona qué? ¿Perdonarnos qué? ¿Pecado? ¿Qué es pecado? Transgresión de la ley. Bueno, si es transgresión de la ley, ¿por qué no le enseñan a la gente que hay que obedecer los mandamientos? ¿Por qué no traen a la gente al culto en el día sábado para adorar a aquel que hizo los cielos y la tierra, y no los llevan a brincar en el domingo allá a hacerle culto al Papa y a Satanás, queridos amigos, como lo hacen en las iglesias cristianas y evangélicas? Mire lo que dice el Señor aquí. Atribularé a los hombres y andarán como ciegos, porque pecaron contra Jehová, y la sangre de ellos será derramada como polvo, y su carne como estiércol. ¿El día qué? El día grande y terrible, como escrito está allá en el libro de Jeremías, en el capítulo 25. Miren que los profetas de la antigüedad están en perfecta ¿qué? Armonía, y no escribió uno detrás del otro, ni el uno vivía enseguida del otro para decir pongámonos de acuerdo para escribir. No, fueron cientos de años que pasaron entre uno y el otro. Cuando este escribía, el otro estaba muriendo, y cuando este estaba escribiendo, el otro estaba naciendo, y cuando el otro estaba muriendo, el otro estaba naciendo. Así es las cosas de Dios, porque Él es el que conoce el fin antes del principio. Entonces, ¿qué nos dice Sofonías aquí? Dice que la sangre será como polvo y su carne como estiércol. Oiga lo que dice acá, dice Jeremías. Eso lo dice Sofonías, que vivió por allá entre el año 630 y 629 antes de Cristo, oiga, antes de Cristo. Hace 2630 años se dio esta profecía. Hace casi 2640 años se dijo esta profecía. 2640 años. 630 antes de Cristo más 2018 son ¿cuánto? Súmele, casi 2040 años. Escrito está en el libro de Jeremías. Dijo allá que la sangre sería como polvo y la carne de ellos como estiércol, y esto lo dijo Jeremías, que vivió 604 antes de Cristo, 600 años antes de Cristo. Hace 2600 años que se dijo esto. Después lo dijo el profeta Ezequiel. Dice el Señor entonces aquí en Jeremías, en el capítulo 25 de Jeremías, dice el Señor: así ha dicho Jehová de los ejércitos, he aquí que el mal irá de nación en nación, y grande tempestad se levantará de los fines de la tierra, y yacerán los muertos por Jehová. Oiga, los muertos que va a producir la venida de Cristo. Yacerán los muertos de Jehová en aquel día. Mire la palabra día. La venida de Cristo dura un día. Eso es lo que tenemos que tener en cuenta. Les voy a, si alcanzamos, explicamos por qué se demora un día completico, de 24 horas va a durar la venida de nuestro Señor Jesucristo. Todos los profetas hablan de aquel día. Aquel día yacerán los muertos por Jehová de un extremo de la tierra hasta el otro, no se endecharán, no va a haber quien llore, no se recogerán, no va a haber quien recoja, ni serán enterrados, no van a haber sepultureros, como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Como estiércol quedarán sobre la faz de la tierra. ¿Y qué nos dijo acá Sofonías? Que su sangre era como polvo y su carne como ¿qué? Como estiércol. Y sigue diciendo
el profeta Ezequiel, capítulo 1, versículo 18. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová. Ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de ¿qué? De la ira de Jehová. Mire, exactamente lo que dijo el profeta Isaías allá en el capítulo 7, versículo 19, cuando nos dice que su plata no le servirá ni para salvar el alma, ni para llenar la barriga. Aquí nos dice el Señor que ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de Jehová. Esto es lo que nos dice el Señor aquí en su revelación y en su palabra. ¿Cuándo escribió este profeta Ezequiel? En el año 570 antes de Cristo escribió Ezequiel, hace 2600 y tantos años escribió el profeta Ezequiel, y concuerda exactamente con el profeta Sofonías cuando nos dice aquí que ni su plata ni su oro podrá librarlos en el día de la ira de Jehová, pues toda la tierra será consumida con el fuego de su celo, porque ciertamente destrucción apresurada hará de todos los habitantes de la tierra. Miren, notar esos términos. Destrucción ¿qué? Apresurada. No es que el Señor se va a ensañar en los hombres, viéndolos sufrir en la destrucción, en la extraña obra que el Señor va a hacer. El Señor nos dice aquí es que va a ser apresurada. El Señor nos dice que la destrucción de los impíos será como quemar estopa. Ustedes ven que la estopa es paja seca y eso se quema como rapidito. Dice, así será la destrucción del Señor. Viene, el Señor viene, lo están diciendo todos los profetas del Señor. ¿Día de qué? Día de venganza. Todos los profetas nos hablaron de todo esto. Escrito está en el libro de Isaías, en el capítulo 63, versículo 4, nos dice el Señor, dice 63, 4 de Isaías, dice día de venganza, dice que viene el día de venganza, es lo que nos dice el Señor en su 63, 4, dice, porque el día de la venganza está en mi corazón y el año de mis redimidos ha llegado. Viene el Señor a sacar a su pueblo. Por eso dice el Señor que ustedes y yo debemos de ¿qué? De prepararnos, porque no es los hombres, no son las iglesias ni los religiosos los que están esperando a Cristo en su venida. Es Cristo el que nos está esperando a nosotros para que vengamos y ¿qué? Para que vengamos nosotros entonces y nos arrepintamos, para que vengamos nosotros y entonces los sometamos a la voluntad de Dios, a la obediencia de sus mandamientos, a creer que Cristo es nuestro único y suficiente Salvador. El Señor nos dice aquí que no somos nosotros los que estamos esperándolo a Él, sino Él el que nos está esperando a nosotros. Dice el Señor que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero sigue diciendo el Señor, pero el día del Señor vendrá. ¿Cuál es la palabra del Señor? El día del Señor que vendrá. El Señor dice aquí que hay tardanza, pero que esa tardanza, aunque es paciente, no va a durar para siempre. Dice el Señor que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo y los elementos ardiendo serán deshechos, y la tierra y las obras que en ella hay serán quemadas, como lo dijo el profeta Isaías y como lo ha dicho el profeta Jeremías y como lo leímos también en el profeta Sodomía, de destrucción apresurada. Así es lo que nos dicen todos los profetas del Señor anunciando todo esto, la Biblia. Por eso es que el Señor nos dice que la Biblia es la suprema e infalible revelación de Dios a todos los hombres, en todas las naciones y en todos los tiempos. Por este libro se han de probar todas las teorías, enseñanzas y doctrinas. Por él se ha de pesar el carácter de todos los hombres y decidir su destino eterno. Después del don de Cristo para redimir a la especie humana, la Biblia, la santa palabra de Dios, es el mejor don para instruir y guiar a la humanidad en el viaje de la vida. Son falsas
todas las teorías respecto a la religión, la ciencia o la moral que contradigan este libro divino. No son de Dios todas estas teorías, por lo tanto debemos rechazarlas. Todo lo que contradiga la palabra de Dios, podemos tener la plena seguridad que procede de Satanás. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación, en su palabra, prepararnos para aquel gran día. Salvarse es muy fácil, queridos amigos. El Señor nos dice que para salvarse se necesitan solo dos cosas. Dice, creer en Cristo como único y suficiente Salvador y guardar sus mandamientos. Eso es lo fácil hacer en esta vida. Y dice el Señor que los mandamientos no los podemos nosotros guardar por nuestra propia fuerza, que no podemos hacer absolutamente nada. Dice, solo uniéndonos con el poder y la gracia de Cristo podemos obedecer los mandamientos de Dios. Las iglesias cristianas, protestantes, disque evangélicas, disque protestantes, enseñan, que no protestan por nada, enseñan que es imposible obedecer los mandamientos de Dios, que nadie los ha podido obedecer, que ningún hombre los puede guardar, que solo Cristo pudo obedecerlos porque Él era Dios. Falso, falsedad de toda mentira es eso, porque el Señor nos dice es que Cristo vino a este mundo, fue despojado de su divinidad. Cristo vino aquí como un hombre común y corriente a darnos ejemplo, que aún en esta naturaleza caída, que aún expuesto a la tentación y al pecado, el hombre puede ser fiel y obediente a los mandamientos de Dios. Por eso Él dijo, ejemplo os he dado, para que como yo he hecho, vosotros también hagáis. Y el Señor nos dice que vaya, miren los mandamientos, desde el primero hasta el 10, y mire y analice a ver qué hay de difícil allí para obedecer, qué es lo imposible de obedecer. No es que no se pueda, queridos amigos, sino que no se quiere. Lo que enseñan y adiestran los pastores a la gente es a ser rebeldes. En esas iglesias lo que enseñan a la gente es a ser rebeldes. Por eso el Señor nos dice que iglesias enteras se perderán con sus pastores, porque enseñaron y adiestraron al mundo para ser ¿qué? Rebeldes. Y quiero decirles que la Biblia no fue dada solamente para los pastores y para los eruditos. Cada hombre, mujer y niño debiera leer las Escrituras por sí mismo. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra, que nosotros debemos de estudiar la Biblia por nosotros mismos, que debemos dejarnos del hombre cuyo aliento está en su nariz y ya pasa, y buscar entonces el conocimiento de Dios por nosotros mismos. Y oiga lo que dice la palabra profética, oiga lo que nos dice el Señor. Dios nos ha dado su palabra para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. ¿Para qué nos ha dejado el Señor la Biblia? ¿Para qué? Para que sepamos, para que conozcamos sus enseñanzas y sepamos por nosotros mismos. No que el cura me dijo, no que voy a preguntarle al papa, voy a preguntarle al pastor, voy a preguntarle a la pastora a ver qué quiere decir esto. Si usted vaya, le van a llenar la cabeza de carreta, le van a llenar la cabeza de cuento, lo van a adiestrar y le van a tranquilizar la conciencia para que usted siga en rebelión y siga sumido y sometido al brazo maldito del pastor. Eso es lo que dice el Señor. Maldito el varón que confía en el hombre y pone carne por el brazo de Jehová. Eso es lo que nos dice el Señor. Dice el Señor que Él nos ha dejado su palabra para que sepamos por nosotros mismos. No me contaron, no es que me dijeron, que han dicho, que andan diciendo, que dijo. No, el Señor nos dice que sepamos por nosotros mismos lo que Él exige de nosotros. Y nos sigue diciendo, cuando el doctor de la ley le preguntó a Jesús, ¿haciendo qué cosas poseeré la vida eterna?, el Señor lo remitió a las Sagradas Escrituras diciendo, ¿qué está escrito en la ley? ¿Qué está escrito en la Biblia? ¿Qué está escrito en las Sagradas Escrituras? ¿Cómo lees? Eso fue lo que el Señor le respondió. No le dijo, sí, haz esto, haz lo otro. No dijo, ¿cómo está escrito? Así deberían de hacer los pastores, y así es que usted debe acostumbrarse. Cuando quiera y tenga alguna pregunta, no vaya al pastor a preguntarle, no vaya donde el cura que no es cura, sino que es la enfermedad de la lepra, del pecado y la maldad y la iniquidad y la depravación y el paganismo y la idolatría en este mundo y en este planeta. Vaya a él
a la fuente viva de la verdad, a la palabra de Dios. Allí es donde usted debe de ir. Y oiga lo que sigue diciendo, queridos amigos, la palabra profética, lo que sigue diciendo la historia profética: la ignorancia no excusará ni a jóvenes ni a viejos, ni los librará tampoco del castigo que corresponde a la infracción de la ley de Dios, pues tienen a la mano una exposición fiel de dicha ley, de sus principios, de lo que ella exige del hombre. No basta tener buenas intenciones, no basta tampoco hacer lo que se cree justo o lo que los pastores o sacerdotes dicen serlo. La salvación de nuestra alma está en juego y debemos escudriñar por nuestra cuenta las Sagradas Escrituras, por arraigadas que sean las convicciones de un hombre, por muy seguro que esté de que el pastor o el sacerdote sabe lo que es verdad. Nada de esto debe servirle de fundamento. El fundamento de su vida debe ser Cristo y su palabra. Dice: el primero y más alto deber de toda criatura racional es el de escudriñar la verdad en las Sagradas Escrituras y luego andar en la luz y exhortar a otros a que sigan su ejemplo. Día tras día deberíamos estudiar diligentemente la Biblia, pesando cada pensamiento y comparando texto con texto. Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. ¿Cómo? Con la ayuda de Dios debemos formarnos nuestras propias opiniones, nuestras propias convicciones, ya que tenemos que responder a Dios por nosotros mismos. No es el Papa el que va a responder por los católicos, no son los pastores los que van a responder por los protestantes, no son las pastoras las que van a responder por los evangélicos y cristianos. Es cada uno por nosotros mismos. Dice que tenemos que dar una cuenta a Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. Y Cristo viene. Y la gente, el mundo no está preparado. El Señor nos dice que la fe en la inminente venida de nuestro Señor Jesucristo se está desvaneciendo. El papado nunca le ha hablado a la gente de que Cristo viene. Los católicos son ignorantes de esto. El Señor dice que tienen que buscar venir a la palabra de Dios para entender y comprender verdaderamente este tema de la segunda venida y qué es lo que atañe a ese día terrible, como lo describen los profetas de Dios y como lo hemos estudiado en esta tarde. Cristo viene. Las señales todas de su venida están delante de nuestras narices, son gráficas, impresas, son vívidas, son reales, es en vivo y en directo las señales de la pronta venida de nuestro Señor Jesucristo, el día de su venganza, queridos amigos. Ahí lo estamos viendo, el caos ecológico, todo lo que tiene que ver con el engaño, con la mentira, con todo lo que tiene que ver con la maldad y con todo lo que tiene que ver con la degradación de este mundo. Miren nada más ecológicamente, un retrato de lo que será el mundo a la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Acabado todo, arrasado todo. Da ganas de llorar oír esos relatos: devastadas las selvas, arrasados los animales, cómo trafican con los animales, lo meten en botella a los animalitos, los llevan así, les cortan sus garritas, les sacan los dientes a los caninos para que puedan jugar con ellos, los llevan de mascota, los llevan y hacen y deshacen con los animalitos, compran, venden. Bueno, el hombre es el depredador más horrible y espantoso de la naturaleza, de la creación de Dios, pero Él dice que Él va a venir a destruir a los que destruyen su tierra. Escrito está en el libro de Apocalipsis, allá en el capítulo 11, en el versículo, dice el Señor allá en el capítulo 11, en el versículo 18, que Él va a venir a destruir a los que están destruyendo su creación. Es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Eso es lo que nos dice el Señor. Oigan lo que dice el Señor, cómo será el estado y la condición del mundo a la venida del Señor Jesucristo. Dice en Jeremías capítulo 4 versículo 22: porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. ¿No es esa la historia de nuestro mundo? ¿Sabios para hacer qué? ¿El mal? Pero hacer el bien no sabe esta humanidad, porque estamos en ¿qué? En pecado. Somos corruptos. No solamente los políticos son corruptos,
Todos en este planeta somos corruptos, porque la palabra corrupto es una palabra del latín compuesta, es una palabra compuesta del latín, y la palabra corrupto quiere decir cor, que quiere decir corazón en latín, y rupto, que quiere decir roto, partido, dividido. Son los corruptos en este planeta y en este mundo, como dice el Señor, que no sabemos hacer el bien, sino que estamos graduados y tenemos PhD en hacer lo malo. Dice el Señor que somos corruptos porque tenemos el corazón partido entre el bien y el mal, entre la verdad y la mentira. Nos gusta jugar en esos vaivenes, entre lo santo y lo profano, entre lo fiel y lo torcido, entre el engaño y la mentira, entre lo que es de Dios y lo que es de Satanás. Le tiran un tiro al diablo y un tiro al cielo, porque mi pueblo es necio, no me conocieron, son hijos ignorantes y no son entendidos, sabios para hacer el mal, pero hacer el bien no supieron. Y oiga lo que sigue diciendo: miré a la tierra y he aquí que estaba asolada y vacía, y a los cielos y no había en ellos luz. Miré a los montes y he aquí que temblaban, y todos los collados fueron destruidos. Miré y no había hombre, y todas las aves del cielo se habían ido. Miré y he aquí que el campo fértil era un desierto, y todas sus ciudades eran asoladas delante de Jehová, delante del ardor de su ira, porque así dijo Jehová. ¿Quién está hablando? Jehová. Ya saben, la Biblia no es tanto para leerla, sino para oírla. Así dijo Jehová: toda la tierra será asolada, pero no la destruiré del todo. Por esto se enlutará la tierra y los cielos arriba se obscurecerán, porque hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello. Esto no tiene reversa, es lo que nos dice el Señor. Está hablando el Señor. Escrito está en Jeremías 4:28. Por esto se enlutará la tierra, se llenará de muerte la tierra, y los cielos arriba se obscurecerán, porque hablé. Está hablando Jehová, el creador de los cielos y de la tierra, el que viene a vindicar su ley, el que viene a rescatar a su pueblo fiel. Lo hablé, lo pensé y no me arrepentí ni desistiré de ello, es lo que nos dice el Señor. Cristo viene, y esta es la oportunidad del tiempo de la tardanza. Este es el tiempo del retraso de la venida de Cristo, para que ustedes y yo escuchemos este último mensaje de advertencia y nos preparemos para ver venir al Dios en las nubes de los cielos. Eso es lo que nos dice el Señor en su revelación y en su palabra. Busque la Biblia, abra la Biblia, lea la Biblia con oración para que usted la entienda. El único maestro que Dios ha dejado para entender y comprender la Biblia es su Espíritu Santo. Escrito está en Juan 14:26. La Biblia no fue dada solamente para los pastores y para los eruditos, para los curas y los papas. Cada hombre, cada mujer y niño debiera leer las Escrituras por sí mismo. No dependan del pastor, ni del sacerdote, ni del cura, ni el que dice ser la cura, pero es el cáncer, es la lepra, es la enfermedad de toda la idolatría y de la maldad y la rebelión contra Dios. No dependan del cura, ni el pastor, ni de la pastora, para que él la lea. Si él lo van a leer, lo van a llenar más de mentira y más de engaños. Vaya usted personalmente a la verdad. La Biblia es la palabra de Dios para ustedes. El hombre pobre la necesita tanto como el rico, el analfabeto tanto como el erudito. Cristo hizo tan sencilla esta palabra que al leerla nadie tiene por qué tropezar. Lea y comprenda el humilde morador de la choza la palabra dada por el más sabio de los maestros que el mundo ha conocido alguna vez, y no habrá alguien más grande que él entre los reyes, gobernantes, estadistas y los hombres más altamente educados del mundo. Será superior el hombre pobre, humilde, el miserable, que lea ya en su choza la palabra de Dios. Dice que llegará a alcanzar tal sabiduría más que la de los estadistas, gobernantes, reyes y los hombres más altamente educados de este mundo, porque tienen la cabeza llena de ¿qué? Llena de los dichos de los hombres y la iniquidad de este planeta. Y sigue diciendo: escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida.
Escudriñar es buscar diligente. ¿Qué debo hacer para ser salvo? Buscar esa respuesta en la Biblia y en la palabra, y el Señor te va a guiar allí. Vas a encontrar la respuesta. El Espíritu te va a impresionar. Escudriñar significa buscar diligentemente alguna cosa que está perdida. Jesús lo dijo, escrito está en el libro de Juan, capítulo 5, versículo 39. Escudriñad las Escrituras, porque a vosotros os parece que en ellas tenéis la vida eterna, y ellas son las que hablan de mí. Ellas son las que hablan y dan testimonio de mí. La Biblia no nos habla y no de Cristo. Él es el ejemplo de vida. Él es el modelo de persona. Él es el modelo de vida. Él es el ejemplo de persona. Eso es lo que nos dice la Escritura. Dice, investiguen por ustedes mismos para hallar el tesoro escondido. No dejen esta obra al pastor o al sacerdote. No pueden permitirse ser ignorantes de la palabra de Dios. Estudien los pasajes difíciles, comparando versículo con versículo, y encontrarán que la Escritura es la llave que abre la Escritura. Ella se interpreta solita, se interpreta ella se interpreta sola. La Biblia es su propio intérprete, y el Señor nos dice que es el Espíritu Santo el que la redactó, el que la inspiró, y Él es el Espíritu Santo, es el que nos la enseñará. Dice, los que estudian las Escrituras con oración salen de ese estudio siendo más sabios que cuando abrieron la Biblia. Y eso es así, el refrigerio del alma, la paz a tu vida, el descanso del cansado está allí. Eso es lo que nos dice el Señor. El Señor nos invita a prepararnos para ese gran día, y todas las condiciones están en su palabra. Todo lo que el cielo exige está ahí en su Biblia. Salvarse es muy fácil, dice el Señor. ¿Qué es lo muy fácil? Salvarse es muy fácil. ¿Por qué? Porque solamente hay que obedecer los mandamientos y nada más. Y oiga lo que nos dice aquí. Salvarse es muy fácil. El aliento de vida es gratis, el amor de Dios es gratis, el perdón de Cristo es gratis, la salvación es gratis, la vida eterna es gratis, la entrada a la verdadera iglesia es gratis. Todo esto por creer en Cristo como mi único y suficiente Salvador y guardar sus mandamientos. Y oigan, la entrada a la discoteca se paga, la entrada a la feria a ver matar el toro se paga, el cigarrillo se paga, el licor se paga, la droga se paga, la prostitución se paga, la idolatría se paga, el circo se paga bien caro, el poder del mundo se paga. Por ser miembro de una iglesia tienes que pagar, y mucho. Te quitan lo poco que tenés por entrar a una iglesia de esas. La muerte se paga. Entonces pregunto, ¿por qué pagar por el pecado, la ruina, el sufrimiento, el dolor, la tristeza y la muerte eterna, si el cielo, la felicidad, la salvación y la vida eterna son gratuitos? La decisión es tuya, querido amigo. Si quieres seguir pagando por pecar y por perdición, eso es tu decisión. Pero el Señor nos dice, vengan a mí y compren de gratis, de balde. Eso es lo que nos dice el Señor, gratis. Venid a mí y compren de gratis, dice el Señor, gratis. La salvación es gratis. Quiero decirles, queridos amigos, el Señor viene pronto. Traigan a los niños, traigan a los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, y en este año 2018 propónganse leer la Biblia. Escríbame y le envío un plan para leerse la Biblia en familia, todos en familia, en este año 2018. Traigan los niños, los jóvenes, abran la Biblia, oren al Señor, pídanle sabiduría para entender todas estas cosas, porque la Biblia, las profecías y la historia y todo lo que atañe al fin de este mundo se pueden entender. Quiero desearles una buena y feliz semana. Soy Jorge Luis Garay. Dios les bendiga. Llegamos a la hora de televisión de mayores consecuencias eternas. Algo en los tiernos brazos. Escrito está. Un programa para reencontrarse con los principios perfectos de Dios, para restaurar la salud, la educación, la espiritualidad y la familia. Escrito está. El programa que ilustra en el conocimiento de la Biblia y sus profecías. Escrito está. Es el programa que exalta al Cristo Redentor y la justa y eterna ley de aquel que la escribió con su propio dedo y declaró. Primero, no tendrás dioses ajenos delante de mí. Segundo, no te harás imagen, ni ninguna semejanza de lo que esté arriba en el cielo, ni abajo en la tierra, ni en las aguas debajo de la tierra. No te inclinarás a ellas, ni las honrarás, porque
porque yo soy Jehová tu Dios, fuerte, celoso, que visito la maldad de los padres sobre los hijos hasta la tercera y cuarta generación de los que me aborrecen, y hago misericordia a millares, a los que me aman y guardan mis mandamientos. Tercero, no tomarás el nombre de Jehová tu Dios en vano, porque no dará por inocente Jehová al que tomare su nombre en vano. Cuarto, acuérdate del día sábado para santificarlo. 6 días trabajarás y harás toda tu obra, mas el séptimo día es sábado para Jehová tu Dios. No hagas en él obra alguna, tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu criada, ni tu bestia, ni tu extranjero que está dentro de tus puertas. Porque en 6 días hizo Jehová los cielos y la tierra, el mar y todas las cosas que en ellos hay, y reposó en el séptimo día. Por tanto Jehová bendijo el día sábado y lo santificó. Quinto, honra a tu padre y a tu madre, para que tus días se alarguen en la tierra que Jehová tu Dios te da. Sexto, no matarás. Séptimo, no cometerás adulterio. Octavo, no hurtarás. Noveno, no hablarás contra tu prójimo falso testimonio. Décimo, no codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su criada, ni su buey, ni su asno, ni cosa alguna de tu prójimo. Amén. Bienvenidos. Siempre